Empezó la grabación también, ¿eh? Pedro, hay alguien que quiere entrar Rubén. y dice que no puede entrar. ¿Quién es? Rubén. Es Lorelei, la que vino el otro día, ¿te acordás? Una amiga nuestra que entró el otro día, Sí. que dice que no puede entrar. Estoy pasando. Vamos todos los datos. A ver, déjame ver. Mándale la dirección directa, la de WhatsApp, a ver si no puede entrar directo. Ujú. A ver qué dice. Espera, le voy a mandar Le entonces. acabo de pasar los datos yo. ¿Vos le pasaste? Bueno, Sí, pero no sé si lo mismo. ¿A quién? Familia también ha entrado, pero acopla con el sonido de la de Beto o no, no. Sí. No, yo estoy con auriculares. Sí, pero tu Pero se micrófono escucha. no. Tu micrófono Así- recibe y reproduce todo. Hace eco con la de Beto. Yo lo cancelo. A ver si lo corto. Voy a tener que conseguir una pantalla más grande, porque somos tantos que no me entra en una Sí, pantalla. un cuadro, vamos a tener que poner. Sí, Hoy somos 26, por ahora 26. por Ah, ahora. cambió, me dice. Claro, se ve que vos le habías mandado el anterior. Claro, porque Claro, no, pero la última invitación habíamos cambiado la contraseña para que fuera más fácil. por Claro. eso, por eso. Sin letras, porque el lío eran las letras. Sí, sí. Que una era mayúscula, otra Lo complicado minúscula. era la U mayúscula, sí. Sí. Igual podemos ponerlo como contraseña directamente geopolítica. Claro. Después lo vemos con Pedro. Claro. Ah, po, no déjalo. Otra vez a cambiar, po. No, pero así está bien, porque como son números es fácil. Seguro. Si me permite, Jorge, antes de empezar quería decirles que no los pude acompañar en estas jornadas pasadas, pero que he visto todos los videos y le agradezco sobre todo a Graciela el trabajo que debe de haber realizado porque me impactó, me gustó y me dio una herramienta para pensar muy importante. Así que les agradezco el trabajo que están haciendo porque realmente para mí en lo que es la formación personal me está ayudando muchísimo. Muchas gracias. Sí, en nombre de Gracias, Irma. Graciela, Muchas gracias. Claro. Lo importante es que despertemos el interés por los temas, ¿no? Evidentemente que nunca vamos a tratar el tema en profundidad o todo el tema completo. Es evidente que no podemos por tiempo. Pero la idea es despertar el interés del tema para que cada uno después lo desarrolle como quiera, incluso con algunos de nosotros también, por supuesto. Bueno, vamos a empezar el tema de hoy. Es decir, a Eduardo no tenemos, por suerte, estos minutos que perdimos de entrada, no lo perdimos porque no tenemos necesidad de presentarlo. Eduardo ya es parte del grupo bastante tiempo, ya nos ha dado una excelente charla sobre Medio Oriente, que tal vez algún día tenemos que reavivarlo. Sí, podemos repetirlo, pero tenemos que actualizarlo un poco, ¿no? Sobre todo con los últimos acontecimientos. Y hoy Claro. el paro de bombardeo, vamos a ver por cuánto dura. Sí, vamos a ver, Pero el tema de qué hoy, pasa. evidentemente, el tema es otro, es relacionado con Rusia y, bueno, está, directamente, Eduardo, mucho más fácil. Bueno, antes que nada, estoy impresionado, ¿no? Con los personajes que están invitando últimamente, ¿no? Me siento un poquito cohibido ante toda la cantidad de personajes. Por eso quería aclarar de repente a alguien que no me conoce y de que yo soy una parte de ustedes, ¿no? La otra vez cuando hablé sobre Siria y la guerra de Siria y eso, fue una cosa muy elemental. Ustedes saben que es bastante difícil encontrar noticias que reflejen un poco la opinión independiente. Entonces vamos tratando de ubicar las noticias de las agencias internacionales. No es lo mismo, por ejemplo, tener una agencia de un lado que de otra, ¿no? Ustedes saben que acá
es muy difícil encontrar medios independientes. Entonces hay que hacer un balance un poco entre todo eso, ¿no? Vamos a tratar entonces de dar un panorama general de la geopolítica de Rusia, como dijo Jorge. Es después cualquier cosa, algo que si interesa ahondar en algunos aspectos más específicos, lo vamos viendo. Hacemos algunas interrupciones y lo vamos viendo. Tengo una presentación, Pedro, no sé si me podés compartir pantalla. ¿Se podrá? Ya estoy en eso. Ah, Ya estoy en eso. Perdón, hay algunos micrófonos abiertos todavía y se escucha el ruido de fondo. Sería bueno que silenciáramos todo. Dejar abierto solo el de Eduardo. A ver, Eduardo, si podés bueno, ahora. sí, a ver, acá puedo. Sí, sí. Bueno. A ver, acá tengo. Comparto. ¿Ven eso? Sí, perfectamente. Se ve perfecto. ¿Está? Bueno, así que a partir de ahora vamos a hacer una presentación para que ustedes vayan viendo, vayan siguiendo más o menos lo que yo les voy contando, ¿no? Cualquier cosa, por supuesto, vamos a ir interrumpiendo, ¿no? Bueno, acá como ven, puse una postal muy característica de la Catedral de San Basilio, que es una imagen muy característica de Moscú, fundamentalmente. De repente alguno tuvo la oportunidad en alguno de los viajes de verlo personalmente. Yo, lamentablemente, todavía no la pude ver. Vamos a ver después, cuando se reanuden los viajes, después de la pandemia, si tenemos esa oportunidad de verla. Vamos a seguir adelante. Para tratar de encarar desde el punto de vista geopolítico un determinado país o tener un conocimiento básico de la geografía, tenemos que conocer más o menos las características físicas de un territorio, cuáles son sus fronteras, su cultura, su religión, conocer qué religión practica, su historia, dado que tiene que tener en cuenta que los problemas en general tienen raíces profundas, es decir, no son superficiales, vienen arrastrándose de mucho tiempo atrás. Por eso es muy importante conocer de repente la historia para poder analizar ese tipo de cosas que suceden en la actualidad. Usted sabe que la geopolítica es un cruce un poco de caminos entre distintas disciplinas. La geografía política, la sociología, la antropología, la historia. Entonces ahora vamos a ver primero unos conceptos básicos sobre Rusia para poder ubicarnos en el tema, ¿no? Por supuesto que no vamos a hacer demasiado extenso, vamos a ver unos elementos básicos nomás y algunas cositas como un sobrevuelo de su historia nomás. Estos son elementos fundamentales. Rusia, como ustedes saben, está ubicada en Eurasia, que es el continente más extenso, que tiene 54.760.000 millones de kilómetros cuadrados. Es el país más extenso del mundo y tiene una superficie de 17.098.000 kilómetros cuadrados. Es equivalente a la 9ª parte de la tierra firme del planeta. Yo puse acá la superficie de Canadá, que es el segundo país en superficie, que tiene 9.984.000. Es decir, que es una superficie muy importante, ¿no? Y para que tengan una idea, en Rusia existen 11 zonas horarias, para que vean lo importante que es desde el punto de vista territorial Rusia. Acá tenemos un mapa físico de Europa, donde encontramos la parte europea de Rusia, y más acá tenemos la parte asiática, ¿no? Ustedes saben que Rusia tiene una parte europea, separada por los montes Urales, con la parte asiática. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver una gran llanura europea, ahí en esa zona. En esa gran llanura europea podemos ver una enorme llanura que llega desde el norte de Francia, fíjense, hasta el centro mismo, hasta el corazón mismo de la Rusia europea. Como ven ahí no hay grandes obstáculos naturales,
entre el camino que iría desde Moscú hasta París. Salvo algunos cursos de agua, pero no hay montañas ni hay grandes accidentes naturales. Si miramos el mapa de Asia, vamos a ver algo parecido del otro lado de Siberia. Ustedes ven también una gran llanura del otro lado. Me pareció importante ver empezar por este aspecto, ya que podemos comprobar y entender por qué los rusos tienen una obsesión por defender sus fronteras y alejar lo más posible de su centro neurálgico de Moscú. Vemos que generalmente hay una entrada importante hacia Moscú, fundamentalmente, que es la zona central ahí, por esa gran llanura europea, y por el otro lado, por la otra gran llanura de Asia. Así que como vimos, la Federación Rusa tiene llanuras enormes, tanto en la parte europea, la gran llanura europea, como en la parte asiática, Siberia. Tiene cadenas montañosas a lo largo de las fronteras del sur, como el Cáucaso. Los montes Urales, como dijimos, que la separa de la parte de Europa, así Asia y Europa. Y tiene costas hacia el mar Báltico, Caspio y Negro. Y tenemos acá unos datos importantes. Como vemos, la Federación Rusa está en el 9º lugar en cuanto a habitantes. Tiene más de 146 millones de habitantes. Es verdaderamente una potencia desde el punto de vista de los habitantes. Moscú es la capital, la ciudad capital, que tiene 12 millones de habitantes. San Petersburgo le sigue con 4.600.000. Y después hay unas 10 ciudades más o menos que sobrepasan el millón de habitantes, entre las que yo puse algunas: Ekaterimburgo, Nizhny Novgorod, Kazán, Samara, algunas que aprendimos en el campeonato de fútbol, del campeonato de fútbol, mundial de fútbol de 2018. Y hay la mayoría de las ciudades, lo importante es que están del lado europeo. Es decir, la mayoría es el peso que tiene demográfico, está sobre el lado europeo. Rusia cuenta con enormes reservas de recursos naturales, especialmente petróleo y gas. Posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce sin congelar del mundo. Tiene también las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explorar, y es considerada la mayor superpotencia energética. Es decir, que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de recursos naturales, es muy importante, ¿no? Por los hidrocarburos, los recursos forestales y el agua dulce. También puse acá, me pareció importante ponerlo, que tiene el tercer, o en otros lados aparece como el cuarto, presupuesto militar más grande del mundo. Es decir, está tercero después de Estados Unidos y China. En algunas otras estadísticas lo ponen Estados Unidos, China, y viene India, y después viene Rusia. Lo que sí tiene Rusia es un adelanto tecnológico militar bastante importante. Dice que si hay una comparación entre el poderío militar de Estados Unidos, por supuesto el poderío militar de Estados Unidos sigue siendo la superpotencia, ¿no? Con todas las bases militares, más de 800 bases militares que tiene desparramadas alrededor del mundo. Pero está manipulando determinadas armas que son de tecnología avanzada, como los famosos misiles hipersónicos, que ya los dieron a publicidad y parecería que son ciertos. Ustedes saben que este tipo de cosas a veces aparecen en los desfiles y no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero aparentemente está confirmado que los misiles hipersónicos, esos que tienen un alcance de más de 2.000 kilómetros, y que vuelan a grandes alturas y son prácticamente indetectables por los radares, parece que son verdad y es realidad. Por otro lado, otro punto que me pareció importante destacar es que es uno de los 5 países con armas nucleares reconocidas. Fíjense las ojivas nucleares que tiene activas, es decir, las cabezas nucleares que tiene Rusia, tiene 6.375, al lado de Estados Unidos, que tiene 5.800, y China tiene 350. Esto indudablemente es un resabio, algo que quedó de la Unión Soviética, ¿no? Seguramente le quedaron algunas armas de este tipo. Es decir, que es una potencia, indudablemente una potencia nuclear. Sin embargo,
a pesar de ser una potencia nuclear y a pesar de ser una potencia energética, como vimos, es la economía número 11. Es decir, que tiene una cantidad de países adelante respecto a la economía de su país. Además, el PBI per cápita, que es el indicador, ustedes saben, del nivel de vida, está en el puesto 68 del ranking mundial. Y el índice de desarrollo humano está en el puesto 52. También me pareció importante poner el índice de percepción de la corrupción, que es bastante alto, que son 28 puntos. Así que es importante tener esa idea, ¿no?, de lo que es Rusia. Aparentemente es una potencia que viene emergiendo hace aproximadamente 20 años, del principio del milenio, que es una potencia energética, con todos los recursos energéticos que tiene. Es una potencia desde el punto de vista nuclear, pero desde el punto de vista económico no es una potencia. Acá tenemos, por ejemplo, el ranking mundial de reservas probadas de petróleo. Rusia está acá en el 6º lugar, con 107.000 millones de barriles, es decir, el 6.2% del total. Tiene por delante esos países. Pero creo que los exportadores más grandes de hidrocarburos están entre Rusia y Arabia Saudita. Creo que son los exportadores más grandes. Y acá están los países que dominan el gasto militar. Aparece Rusia, acá aparece, fíjese lo que yo le decía, aparece Rusia en 4º lugar, con 61.000 millones de dólares estadounidenses gastados, es decir, el 4.3% del PBI. Fíjese acá lo que es Arabia Saudita, mire, utiliza el 8.4%, y lo que es Israel, utilizan el 5.6%. Estas potencias. Por supuesto que Estados Unidos está al frente, China segunda, y llamativamente no sabía que tercera estaba India, ¿no? Es decir, que es una potencia indudablemente importante desde ese punto de vista. Esta es la clasificación mundial que le decía en PBI, el PBI en miles de millones de dólares. Acá tenemos a Rusia en el puesto número 12. Es decir, que fíjese que tienen por delante a Brasil, Canadá, Corea, por ejemplo. Es decir, que como de punto de vista económico, deja mucho que desear todavía para ser una potencia importante, ¿no? Esto es para ver los países limítrofes que tiene. Es importante conocer los países limítrofes que tiene para tener una idea. Se compite más o menos con China en cuanto a la cantidad de países limítrofes. China tiene 14, creo, y Rusia tiene un poquito más, 14 o 16. Fíjense, acá tiene Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. Así que acaban 12. Pero si yo tengo en cuenta esta zona, que es Kaliningrado, que Kaliningrado es un enclave ruso situado en la Unión Europea, eso tiene aproximadamente unos 450.000 habitantes, está separado del territorio ruso. Allí tendría fronteras con Lituania y con Polonia. Así que van ahí 14 países. Pero si yo tengo en cuenta estos estados que son parcialmente reconocidos, que son un estado con reconocimiento limitado, como es Abjasia y Osetia del Sur, que son un desgajamiento de Georgia, serían 16 países. Así que está ahí, ¿no? Entre 14 y 16 países son la cantidad de países limítrofes. Vamos a ver entonces un poquito, algo de historia, así por arriba, sobrevolar un poquito la historia. La historia de Rusia comienza con los eslavos orientales. Los eslavos eran tribus que emergieron más o menos entre los siglos 3 y 8 después de Cristo, que se establecieron en este sector, que está allí, y que formaron el primer estado que se llama la Rus de Kiev, es el estado eslavo oriental. Tuvieron relación con el norte con los llamados varegos. Los varegos eran una casta específica de vikingos, activos mercaderes y guerreros, y por el sur con los bizantinos. Esta es la Rus de Kiev, ¿no? Esta es la zona ahí, es el corazón más o menos de la Rusia.
Seguimos un poquito con la historia. La invasión mongola tuvieron el año 1240, llegaron hasta Rusia, hacia la Rus de Kiev, además de otros lugares. Cuando cae el imperio mongol, uno de estos estados feudales se hace fuerte y poderoso, que es el Principado de Moscú, y se transforma en el centro de los eslavos orientales, convirtiéndose en la fuerza principal en el proceso de reunificación rusa. Es decir, que ahora la capital, vamos a decir, la parte importante de ese estado eslavo que había surgido en Kiev, en la Rus de Kiev, pasaría a Moscú. Bueno, siguiendo rápidamente con la historia, desde la creación del Zarato en 1547, se sucedieron 27, 28 gobernantes rusos, hasta la caída del último zar en 1917, los cuales solo vamos a nombrar 4 o 5 para tener una idea. Vamos a nombrar a Iván el Terrible, que es importante porque fue el primer monarca ruso en adoptar el título de zar, y además está considerado como uno de los creadores del Estado ruso. Y después vamos a tener en cuenta acá los Romanov, que son 5, que son los más importantes. Miguel, que es el primero de la dinastía Romanov. Después está Pedro el Grande. Después está Catalina II la Grande. Está Alejandro I. Y por último, el zar Nicolás II, que fue el último zar que ustedes saben cayó después con la Revolución Soviética en el siglo XX, en 1917. Seguimos rápidamente repasando la historia. En 1914, Rusia integra la Triple Entente junto a Francia y el Reino Unido y entra en la Primera Guerra Mundial, contra la Triple Alianza formada por Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Allí salió muy maltrecha la figura del zar, ¿no? Y en el 1917 apareció la Revolución de Febrero, que derrocó al zar y crea un gobierno provisional. Y en ese mismo año, la Revolución de Octubre bolchevique pasan a formar, después en el año 22, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con los comunistas, por supuesto, ¿no? Seguimos entonces adelantándonos en la historia rápidamente para llegar a la parte actual. Vemos que participa en la Segunda Guerra Mundial, formando parte también de los aliados, junto con Inglaterra, con Francia, y después también Estados Unidos. Y después que finaliza la Segunda Guerra Mundial en la URSS, emerge como una superpotencia mundial. Luego de finalizada entonces la Segunda Guerra Mundial, se celebra en Ucrania la famosa conferencia de Yalta, donde las potencias ganadoras se reparten en el mundo. La URSS se instaló entonces, como dijimos, como una importante potencia mundial. Y después comienza la Guerra Fría entre las dos potencias importantes, que eran Estados Unidos y Rusia. Acá ven cómo quedó la famosa cortina de hierro, que es la frontera de la Guerra Fría, ¿no? Acá tenemos el bloque comunista por un lado, con los miembros del Pacto de Varsovia, salían rosados allí. Después otros estados acá como Yugoslavia, que es un estado socialista pero no estaba alineado. Y del otro lado estarían los alineados con los Estados Unidos y con el acuerdo nuclear de la OTAN, ¿no? Acá hay unos Irlanda, Suiza y Australia son países neutrales.
Adelantándonos entonces, en el año 91 cae la URSS sin confrontación directa. La duración de la URSS fue de 69 años, desde el año 22 hasta el año 91. Y en la década del 90, Estados Unidos emerge como la única superpotencia mundial y un dominio unipolar sobre el mundo. Incluso el politólogo Fukuyama anunció el fin de la historia, augurando un triunfo triunfante del capitalismo. Y en ese momento Rusia, cuando se desintegra, pasa a ser considerada una nación de segundo orden, prácticamente proveedora de materias primas para los grandes mercados occidentales. Esa es la época donde está como presidente Boris Yeltsin, que está más o menos unos 10 años, 8 o 10 años, desde la finalización entonces de la desaparición de la Rusia, de la URSS, hasta alrededor del año 2000. Perdón, Eduardo, ¿me dejas hacer una acotación nada más? Dale, tranquilo. Tú nombraste en 1991 la famosa glasnost, la perestroika. Sí. Sí, yo estoy haciendo un vuelo. Fue liderada por Gorbachev. Exacto, sí, por supuesto. Hay dos teorías, no sé si vos te ibas a referir a eso o no. No, dale. ¿Por qué Gorbachev quiso o hizo la disolución de la URSS? Uno de los motivos, que es poco creíble, es que evidentemente había perdido la famosa guerra de las galaxias con Estados Unidos. Con Reagan. Con Reagan, exactamente. Y la otra, que es mucho más probable, es que se quiso deshacer de sus regiones molestas para unirse a lo que Gorbachev creía que era la patria grande, que era unirse con Europa. Y unirse con Europa quería que fuera únicamente el Estado ruso y no todos sus países satélites. Sí. Y ahí me hizo acordar a Mackinder, que ya el famoso estratega geopolítico más importante de toda la historia, que en 1904, el Mackinder es inglés, 1904 ya predijo que el día que se unieran Alemania y Rusia pasarían a ser la mayor potencia mundial, sin ninguna duda, y que la flota militar y la flota mercantil de Inglaterra se iban a pique al otro día. Sí. Esa fue la intención, digamos, de acuerdo con la teoría de Mackinder, que Gorbachev la glasnost y con esta posible unión con Europa, con la Liga Europea, ¿no? O sea, permitir esa alianza, que por supuesto que no lo logró. A partir de ahí es que empieza, digamos, la retirada de la URSS dentro del concepto de potencia mundial. No quiere decir que no fuera una potencia mundial, pero pasó a ser de segundo orden, que era lo que tú estabas explicando ahora. Bien. Sí, leí algo de eso, justamente pusiste un artículo en el WhatsApp, ¿no? Recién sobre ese tema. Sí, exactamente. Sí, leí eso. Bueno, hasta que en el nuevo milenio aparece China y Rusia, que asoman como rivales. Estábamos diciendo que Estados Unidos había sido unos 10 años aproximadamente, un poquito más, como primera potencia, ¿no? Como potencia más importante. Y más o menos alrededor del nuevo milenio aparece China y Rusia, que asoman como rivales estratégicos de Estados Unidos e intentan construir una alternativa multipolar. Y no cabe duda que uno de los emblemas de la rivalidad, y sin duda es Vladimir Putin, porque fue que le cambió un poco la cara a Rusia, ¿no? Venía muy mal con Boris Yeltsin la cosa. Algunos decían que incluso Rusia era un estado fallido en ese momento. Esos 10 años fueron muy complicados. Y Vladimir Putin, con sus claros y oscuros, fue
dándole una impronta a Rusia bastante importante que lo está catapultando a un lugar importante dentro de la esfera internacional. Entonces, ¿quién es Vladimir Putin? Bueno, acá viene, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de él. Este hombre nació el 7 de octubre del 52 en Leningrado, ahora en San Petersburgo, ¿no? Tiene 69 años, el año que viene cumple 70, Vladimir. En seno de una familia de clase media, tiene un padre marino, una madre trabajadora en una fábrica, tuvo una clase media. Después de joven estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, en donde egresa con honores. Y al final de la carrera universitaria, fue reclutado por la KGB. En el año 65, el año que terminó sus estudios en la Academia de Espionaje, fue enviado a Alemania Oriental, donde sirvió en Dresden, en la ciudad de Dresden, Alemania Oriental. Después allí, cuando cae el muro de Berlín, y Alemania se reunifica, es llamado hacia Rusia nuevamente. Y ahí empieza su carrera política, su carrera como funcionario, y en julio del 98 ya es designado como director del Servicio Federal de Seguridad, un cargo muy importante. Así que el hombre ascendió rápidamente en la escala política, ¿no? En la escala como funcionario. Pero fíjense en ahora. Boris Yeltsin lo nombró primer ministro del año 99. Es decir, Boris Yeltsin empezó con problemas de salud, y a fines del 99 por allí lo nombró primer ministro, y después quedó como presidente suplente, vamos a decir, como presidente, porque Boris Yeltsin se retiró por unos meses, no me acuerdo cómo fue la cosa. Después de eso, en el año 2000, se presentó a las elecciones siguientes, y salió presidente con 52% de los votos. En el año 2004 fue reelecto presidente con el 71% de los votos. Y luego de ser presidente, de ser reelecto presidente, en el año 2008 pasó a primer ministro. Luego retomó otra vez la carrera presidencial en el año 2012. Ahí estuvo 6 años porque hubo una reforma ahí de la Constitución, es decir, que son 6 años en vez de 4 como eran antes, y obtuvo el 63%. Y ahora últimamente, la última elección, la del 2018, fue reelecto presidente con el mejor porcentaje de apoyo registrado en la historia, 76% en la historia de Rusia, ¿no? Como ven, el hombre ha tenido un apoyo muy importante de los rusos, ¿no? Es decir, una cosa es Putin visto del lado afuera de Rusia, y otra cosa del lado de adentro, aunque dice que ahora viene decayendo esa popularidad, que no es lo mismo. Pero indudablemente ha habido un respaldo muy importante de Putin dentro de Rusia con todo esto, estos porcentajes, a porcentajes históricos, ¿no? Bueno. Putin encontró un país bastante debilitado, como decíamos, que había sido como un estado fallido. Y una de las primeras medidas fue consolidar la economía, luchó contra las mafias, y oligarcas que enriquecidos dominaban el país y tenían mucha injerencia política. Y aplica una política pragmática, retornando a las tradiciones rusas, fortalece y exalta el ser nacional ruso y el nacionalismo ruso. Él se basa en 3 pilares, dice. Se basa en la cultura rusa, en el idioma ruso, que le aumenta la incidencia del idioma ruso en la región, y en la religión. Fundamentalmente se acercó a la religión, por supuesto, la religión ortodoxa, que es la religión rusa, ¿no? Pero ¿en qué se basa esa política, ¿no? ¿Es de derecha o de izquierda? ¿Ustedes qué opinan? ¿Derecha o de izquierda, Putin? Es difícil de decir, ¿no? Bueno, acá aparece un personaje importante, Alexander Dugin, que estuve investigando yo de este personaje, un personaje parecido a Rasputín, ¿no? Incluso le dicen el Rasputín de Putin.
Es un personaje muy especial. Se comenta que Putin entonces va a sancionar política en la ideología del filósofo historiador ruso llamado Alexander Dugin. Occidente, yo he leído documentos de Occidente y lo califican como un filósofo más peligroso del mundo, el cerebro de Putin, el Rasputín de Putin, y el enemigo número 1 de Occidente. Así que indudablemente lo tienen como un ogro a este hombre. Yo lo busqué en Google y está descrito como un analista estratégico político conocido por su ideología fascista, que mantiene estrechos vínculos con el Kremlin y el ejército ruso. Dice que defiende la vuelta a una Rusia imperial a través del eurasianismo, se llama, que es un movimiento político e ideológico surgido entre los intelectuales rusos exiliados tras la revolución bolchevique, que Putin y el resto de la élite gobernante tomaron para sí y están desarrollando un eurasianismo. Es decir, están basados en esa doctrina. ¿Pero en qué consiste esa teoría? Esa teoría es como una especie propone una cuarta teoría. Ellos dicen ni democracia liberal, por un lado, anglosajona, ni democracia liberal anglosajona, ni marxismo-leninismo soviético, ni fascismo. Es decir, está en una cuarta teoría. Esa es la idea de ellos. Todas las corrientes han quedado obsoletas en este nuevo escenario geopolítico del siglo XXI. Frente al modelo del capitalismo neoliberal que persigue el desmantelamiento de todo el sector público y las privatizaciones sin ningún tipo de restricciones, defiende un Estado fuerte y marcadamente centralizado, que controle los sectores estratégicos de la economía al más puro estilo soviético, pero sin negar la existencia de la iniciativa privada. Es un regreso a las tradiciones de la cultura que consideran propia, la familia, la religión, la patria, la defensa de la tradición, una cosa que le llaman el Dasein. Yo estuve buscando Dasein acá, ¿dónde lo tengo? 23. El Dasein, ellos llaman Dasein, yo busqué el término Dasein y vi que lo usa el filósofo Heidegger para indicar el modo de ser propio del ser humano. Ellos dicen que habría un Dasein, no habría un Dasein universal, sino que sería un propio de cada nación. En este caso sería un Dasein eslavo. Eso sería entonces lo que ellos están defendiendo. Como dijimos, defienden la familia, la religión, la patria y la tradición. Ese es el Dasein. Entonces, cada país o cada nacionalidad tendría un Dasein propio. Habría un Dasein eslavo en este caso, un Dasein chino. Entonces, por esa razón, un Dasein latino. Entonces promueven un mundo multipolar contra el mundo unipolar, supuestamente, que defiende Estados Unidos. Esa es más o menos lo que yo pude entresacar de todas las cosas que leí de la política que está siguiendo Putin en este caso. Y la cuarta política... Eduardo. Sí. En nuestro país, en el siglo XX, hubo la TFP, ¿te acuerdas? Tradición, sí, familia, propiedad. Tradición, familia, propiedad. Exactamente. Sí. Era algo parecido. Sí, cierto. Es parecido a eso, ¿no? Muy similar. Bueno, no cabe duda que Vladimir Putin es un presidente de personalidad fuerte, es un líder carismático, se maneja muy bien mediáticamente y proyecta una imagen de héroe nacional a través de los medios de comunicación. Fíjense lo que yo encontré acá. Estas imágenes que demuestran de cómo se presenta él, ¿no? Con el torso descubierto, andando a caballo, haciendo pesca, ese cinturón negro de karate. De repente aparece en el escenario cantando y tocando el piano. Es decir que indudablemente aparece como un héroe nacional y la gente lo quiere, aparentemente. Está cultivando esa imagen, ¿no? Críticas a Putin. Bueno, las críticas son que lleva demasiado tiempo en el poder. Algunos dicen, o él mismo dice, sí, pero no miden con la misma vara a mí, por ejemplo, con Angela Merkel, que tuvo 15 años.
de mí dicen que yo tengo hace 20 años, y de Angela Merkel que tuvo 15 años, no. Es decir, que no usan la misma vara para medir a uno o a otro, ¿no? Que se rodea de una camarilla para gobernar y practica el nepotismo. Dice que hay familiares cercanos y amigos del presidente ruso y de ministros que reciben escandalosos tratos de favor y buenos puestos en instituciones estatales a pesar de la falta de cualificación. Bueno, y que es corrupto. Está denunciado por el líder opositor, el famoso Navalny, ¿no? Alexander Navalny, el famoso que hubo un envenenamiento de Navalny, que no, por supuesto que el Kremlin dice que no tuvo nada que ver con el envenenamiento, pero que aparentemente está comprobado que se envenenó, que estaba envenenado. Bueno, Navalny dice que él tiene una fundación anticorrupción, y denuncia que Putin tiene una opulenta mansión a orillas del Mar Negro. Incluso aparecen imágenes de la mansión de Putin en el Mar Negro. El Kremlin dice que es todo mentira eso, ¿no? Entonces hay que ver a ver qué es verdad y qué es mentira de todo eso. Bueno, otra cosa que se le critica es el maltrato a las minorías, fundamentalmente a las minorías LGBT. La verdad que no tiene muy buen trato con ellos. Y la excesiva concentración del medio. El índice de aprobación de Putin, como vimos, alcanzó un máximo histórico de 87% después de que Rusia anexionase Crimea en el 14. Después vamos a ver la anexión de Crimea. La anexión, pero está decayendo lentamente desde entonces. Según algunas encuestas, las opiniones de los rusos hacia el presidente Vladimir Putin se han vuelto más negativas por tercer año consecutivo. Y la pandemia parece que también le está pasando facturas, a pesar que los números, yo estuve mirando los números últimos, relativamente no están tan mal, pero tiene en este momento 4.799.000 casos confirmados con coronavirus, 110.366 personas fallecidas, viene bajando eso. Y la tasa de pacientes confirmados de coronavirus, yo estuve mirando toda la tasa de todos los países, y está más o menos ahí, tiene 79.98. Yo puse Uruguay en chiquito porque me da vergüenza, porque tenemos 1.084, ¿no? Pero con respecto a eso está más o menos allí. Bueno, y en cuanto a la actualidad, ¿qué vamos a decir? Rusia viene posicionándose como una potencia mundial, ¿no? Quiere recuperar el lugar que tuvo en gran parte del siglo pasado como URSS, y más atrás todavía como gran imperio ruso, cosa que le está pasando a China también, indudablemente. China quiere ocupar el lugar que ocupó durante muchos siglos en el concierto mundial. Y como vimos, uno de los responsables de esa recuperación es Putin, ¿no? Y sin duda, el gran contrincante de Rusia es Estados Unidos y la OTAN. Según Rusia, cuando se deshizo la Unión Soviética, hubo un incumplimiento de parte de Estados Unidos y la OTAN. Aparentemente se había comprometido Estados Unidos a no entremeterse en los antiguos países aliados de la URSS, es decir, el espacio soviético que le había tocado el reparto de Yalta. Eso es lo que dice Rusia. Estados Unidos, por supuesto, dice que no hubo tal pacto, ¿no? Que no hubo tal pacto. Y pasaron los años, ¿no? Y Estados Unidos y la Unión Europea, fundamentalmente, esta es la cortina de hierro, vamos a decir, del año 45. Pasaron los años, y los países que estaban del lado de la URSS fueron arrimándose, incluso entrando en la OTAN, algunos, y entrando en la Unión Europea. Y ahora se fue como corriendo esa frontera hacia ese lado, y quedaría más o menos a esa altura, más o menos la frontera, porque indudablemente esos países entraron también en la OTAN y están en la influencia en la esfera de Estados Unidos. Acá tenemos la frontera esa, y tenemos acá los países
que están en violeta acá son los países que son de la OTAN y de la Unión Europea. Los países que están en naranja son los que están solo en la OTAN. Acá vemos Turquía, Noruega, Reino Unido, Islandia. Y países solamente de la Unión Europea son los que están en azul. Acá tenemos Finlandia, Suecia, Irlanda y Austria. Y acá, estos son los que se llaman países tapones, que quedaron ahí entre el medio, están tironeando continuamente para un lado o para el otro, para el lado de Rusia y para el lado de la OTAN, ¿no? Tanto Bielorrusia como Ucrania, fundamentalmente Ucrania. Para Rusia estos dos países son fundamentales, Bielorrusia y Ucrania. Primero, como vimos, porque existe un vínculo histórico-cultural muy fuerte con estos territorios, donde estaba la famosa Rus de Kiev, ¿se acuerdan? Que yo les dije. Allí se implantaron los eslavos del este y fundaron Kiev y la Rus de Kiev. Y ese es supuestamente lo que dicen los rusos, es el corazón mismo de la nación rusa. Otra importancia que tiene Ucrania para Rusia es que es una pieza clave porque ahí, justamente en Ucrania, está la distribución del gas ruso. Todos los oleoductos y gasoductos que van hacia Europa pasan por Ucrania. Y eso es fundamental para la economía rusa. Fíjense que 18 estados de Europa dependen del gas ruso. Así que ese será importante, ¿no? Y para Rusia perder Ucrania, es decir, la influencia sobre Ucrania, significaría perder una llave estratégica fundamental sobre Europa. Porque Rusia en cualquier momento le cierra la llave y se mueren de frío los europeos, ¿no? Y es importante también, los países tapones son importantes, porque desde el punto de vista geoestratégico, Ucrania y Rusia, si son llevados hacia el bando occidental, Rusia tendría la OTAN muy cerca de su frontera. Fíjense dónde quedaría, acá. Y la capital Moscú se encontraría a menos de 500 kilómetros de la frontera. Un misil de mediano alcance llegaría fácilmente ahí. Por eso Rusia siempre trata de alejar sus fronteras lo más lejos que pueda de Moscú. Moscú, que es su centro neurálgico. Entonces, por eso este tironeamiento que hay continuamente de estos países tapones, que se llaman, fundamentalmente de Ucrania, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Toda la problemática de Ucrania. Ucrania justamente merece un párrafo aparte, debido a los acontecimientos del último tiempo. Ucrania se convirtió en Estado independiente el 24 de agosto del 91, es decir, tras la disolución de la Unión Soviética, así que hace solo 30 años que es independiente. Antes formaba parte, por supuesto, de la URSS. Fíjense en el tironeamiento que hay en este sentido. En el 2004 elecciones la ganó el presidente prorruso Yanukovych, Víctor Yanukovych. Aparentemente fueron fraudulentas esas elecciones, entonces hubo la llamada Revolución Naranja, es decir, revueltas espontáneas, atizadas por los medios occidentales, indudablemente. Entonces se repitieron las elecciones y ganó Yushchenko, que es pro-occidental. Es decir, que había un prorruso que ganó las elecciones, fueron fraudulentas, se repitieron las elecciones y apareció un pro-occidental que estuvo de 2004 a 2010. Después del 2010 hubo nuevas elecciones y ganó de vuelta el mismo, el primero que había ganado antes, Yanukovych, que habían dicho que era fraudulenta. Estuvo desde 2010 al 2014. Entonces, dentro de su actuación, como era prorruso, rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea y quiso estrechar relaciones con Rusia. Y eso dio lugar a una serie de protestas otra vez, principalmente en Kiev. Entonces en el 2014 hubo grandes manifestaciones con varios muertos, también se llamado Euromaidán. Y ganó entonces, y renunció Víctor Yanukovych, y después fue sustituido por todos pro-occidentales. Entonces, como ustedes ven, primero pro-ruso, después pro-occidental, pro-ruso y ahora pro-occidental. Es decir, que ese es un tironeamiento continuo de un lado y del otro
que están haciendo la parte occidental y Rusia por otro lado. Y por último, en todo esto, Rusia anexa o recupera Crimea. Eso lo interpretan según de qué lado se vea, ¿no? Se anexa Crimea del lado occidental, se dice, se recupera Crimea de parte de los rusos. Rusia dice que tiene un importante legado histórico sobre la península de Crimea. El imperio ruso la conquistó en 1774, en la guerra ruso-turca. Después fue incorporada al imperio ruso en 1783, y después, en la era soviética, la administración de Crimea pasó a la administración ucraniana dentro de la URSS. Y cuando se disolvió la URSS, quedó dentro de Ucrania. Pero aparentemente los rusos la consideran como rusa, ¿no? Fíjese la división que hay con respecto al lenguaje en Ucrania. Prácticamente está dividido en dos, el lado oriental y el lado occidental. Por supuesto que hay concesiones políticas más cercanas a Europa, vamos a decir, al lado oriental, y más cercanas ¿No se les a Rusia. ocurrió? ¿Cómo? ¿Tan sencillo? Claro, porque el resumidero, ¿dónde estaba? Con la mitad, Está algo abierto, ¿no? Claro. Sí. Nadie habló nada, ¿no? Perdón. No. Entonces ve como desde el punto de vista lingüístico también es importante. De este lado se habla ruso, del lado oriental, y del otro occidental se habla ucraniano. Después hubo ahora últimamente se independizaron estas dos provincias, el Donetsk y Lugansk, que es la guerra del Donbass que está ahora. Entonces formaron este estado, el estado de Novorrusia. Pero esto está todavía en guerra y están en conflicto, indudablemente. Todavía no se aclaró todo esto. Por supuesto que ahí eso lo apoyan los rusos de ese lado, y los ucranianos y los occidentales no lo apoyan. Y ahí está el problema entre los dos lados. Esto me pareció importante ponerlo porque en el año 2014, fue la peor crisis de la era Putin, porque se le juntaron las dos cosas. Se le juntó la anexión de Crimea y el desplome del precio del petróleo. La anexión de Crimea fue un hecho de audacia política importante que le costó sufrir sanciones económicas de muchos países, principalmente de Europa, de quien depende mucho con su exportación de hidrocarburos, y además es su principal socio comercial. Y junto con eso, hubo un desplome del precio del petróleo de alrededor del 74%, que le costó a Rusia una crisis económica importante. Ese es uno de los puntos flacos que tiene Rusia, que depende su economía demasiado de los hidrocarburos. Y tuvo una recesión importante que todavía está por salir. Así que esas son dos cosas importantes que tuvo en el año 2014. Y por último, decir algunas palabras con respecto a las relaciones internacionales que mantiene Rusia con algunos países. Es importante decir que Rusia es independiente de los hidrocarburos, es decir, no es como otras potencias que necesitan de los hidrocarburos, tienen bastante dentro de su territorio. Y la diplomacia rusa se mueve bastante bien y tiene relaciones bastante cordiales con varios de ellos. Fíjese, tiene relaciones bastante cordiales con justamente los que están ahora en crisis, como Israel y con Israel y Palestina. Para que tengan una idea, más o menos, con Palestina, el presidente palestino, Mohamed Abbas, visitó Rusia en 10 oportunidades. Así que indudablemente hay una cierta relación allí. Y con respecto a Israel, las relaciones con Israel son relativamente buenas.
Fíjese un hecho importante que sucedió en el año 14, que hubo un voto de sanción de la ONU cuando Rusia anexó Crimea. ¿Saben lo que hizo el delegado de Israel? Se ausentó de sala. Es decir, que indudablemente algo hay ahí. Además, por otra parte, Rusia tiene mucho peso en Israel. Más del 10% de la población de Israel son rusófonos, y más del 25% son de origen de la URSS. Es decir, que hay algo, indudablemente tienen cierta relación. Siria. Bueno, ¿qué podemos decir Siria? Siria es muy importante en el conflicto sirio. Ha sido muy importante y sigue siéndolo. Apoya a Bashar el-Assad, ya desde la época de la URSS era aliada de Siria. Y justamente allí tiene una de las bases militares con que cuenta Rusia, ¿no? Fuera del país, en Tartus. Con Irán tienen que estar del mismo lado de la guerra. Apoyan conjuntamente con Hezbollah, la organización chií libanesa, al presidente Bashar el-Assad. Así que de ese lado, ahí tendría una buena relación. Con Arabia Saudita. Son los dos principales países exportadores de petróleo del mundo. Y pese a que en el conflicto de Siria están en bandos opuestos, han tenido varias reuniones en los últimos tiempos buscando acuerdos. Ambas han sufrido mucho con la baja del precio del barril de petróleo y se necesitan mutuamente para estabilizar precios. Pero no significa que hayan cambiado de bando, sino que van a cooperar en temas de energía o tal vez en algunos acuerdos de armas, ¿no? Con Turquía, bueno, con Turquía tienen relaciones tensas y con vaivenes. Acá no son tan buenas. Por ejemplo, en Siria apoyan a bandos diferentes, ¿no? Ustedes saben que Turquía apoya a los rebeldes, queriendo sacar a Bashar el-Assad, y lo contrario hacia Rusia. Y más recientemente tuvieron un conflicto, que fue creo en el 2015, cuando aviones de combate turcos derribaron un avión ruso, no sé si se acuerda, cuando sobrevolaba territorio de Turquía. Después Erdogan pidió disculpas, bueno, pero quedó todo ahí, y las relaciones se encauzaron. Pero Rusia todavía sigue siendo un socio comercial clave para la economía turca. Por otra parte, Turquía, que es una de las cosas que también habría que estudiar y leer, a ver qué hace Erdogan con Turquía, porque Turquía, acuérdense, forma parte de la OTAN, pero le compró el sistema de defensa antimisiles S-400, se lo compró a Rusia. Es decir, como que juega a dos bandos, ¿no? Turquía está ahí, Erdogan, jugando a dos bandos, formando parte de la OTAN y comprándole armas a Turquía, a Rusia. Así que es una relación media rara. Con Europa, bueno, Rusia es la principal abastecedora de hidrocarburos y mantiene, a pesar del contrapeso que tiene de Estados Unidos, ahora con el famoso, ¿cómo se llama? El Stream 2, creo que es el gasoducto que va por el mar Báltico, a pesar de la contra de Estados Unidos, que no quiere que llegue el Stream 2 allí, ya prácticamente es un hecho. Estados Unidos quiere seguir vendiendo gas líquido licuado, llegar con los barcos, ¿no? Y no quiere que venga el gasoducto. Bueno, con América Latina tiene algunos negocios en el sector energético y en armas. Rusia lo que hace más que nada es estar, diríamos políticamente, en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces decir, bueno, si vos estás en mi lugar, en el espacio soviético, yo voy a tu espacio trasero. Entonces es una especie de tira y afloje que hay allí, ¿no? Es una de las cosas importantes. Bueno, y con respecto a China, China es un socio estratégico, ¿no? Han tenido muchas idas y vueltas sus relaciones a lo largo de la historia, pero no cabe duda que tiene una compatibilidad ideológica natural, así como economías e intereses complementarios. Por ejemplo, se complementan en tecnología, se complementan en cibernética, en defensa, y son socios estratégicos porque no quieren la hegemonía mundial de Estados Unidos. Lo que quieren es un mundo multipolar, no cabe duda, donde ellos también puedan ejercer el poder. Eso es lo que dicen ellos. Ellos no quieren dominar el mundo, ellos quieren un mundo multipolar, donde Estados Unidos se quede en el molde y sea
otro como ellos. Bueno, entonces yo como conclusión acá puse, lo que pretende Rusia es contrarrestar el poder de Estados Unidos y crear un orden internacional multipolar, y que en ese nuevo orden recuperar su estatus de actor global. Esto, como ves, es un sobrevuelo de todo esto, de la geopolítica, por decirlo así, de Rusia, pero ha quedado cantidad de cosas sin tratar, que de repente podemos conversar a partir de ahora. Así que esto sería todo lo que tengo para presentar. Eduardo, muchas gracias. Excelente, excelente la visión, la historia. Pregunta, ¿tenés algo relacionado con el famoso acuerdo que aparentemente ya no tiene más andamiento entre Rusia, China, India, África del Sur y Brasil? ¿Está diciendo no la Organización de Cooperación de Shanghái, no? No, el anterior. El que incluía a Brasil, India. Lo que era el BRIC. El BRIC. El BRIC ha quedado aparentemente. El BRIC está medio congelado. Está bastante congelado, ¿no? Sí, yo por lo que he leído está bastante congelado. No lo ha movido mucho más. Y parece que por problemas justamente con Brasil. Pero más que nada por Brasil, exactamente. Ahí fue donde se trancó un poquito. En cuanto a la Organización de Cooperación de Shanghái, también se dice que está un poco frenado, ¿no? Pero, no sé. Está frenado por lo que nos dijo el otro día Héctor. Sí, claro. China ya se tira más para el lado sur de China que acompañar a Rusia. Exacto. Pero que de cualquier manera son primos hermanos. Algunos dicen también que es porque entró la India y entró Pakistán, que son son dos potencias nucleares que están muy enfrentadas, ¿no? Así dice. India y Pakistán, sí. Exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Saúl. Estás con el micrófono apagado, Saúl. Abajo a la izquierda. No, todavía no. Abajo a la izquierda tenés el micrófono con una raya roja. Todavía no. Bueno, mientras Saúl arregla su audio, le pasamos la palabra a Eugenio. Ahora, ahora sí. Bueno. La pregunta que Saúl, quería hacer es la siguiente. En este panorama tan complejo, Rusia, ¿qué grado de dependencia ejerce sobre los otros componentes de su gran Estado? ¿Y qué grado de independencia tienen los Georgia, Ucrania, todos esos sectores tan importantes que uno los mira así y dice, bueno, pero económicamente esta gente podría manejarse sola y establecer simplemente relaciones diplomáticas entre cada uno de ellos? ¿Qué grado de integración tecnológica, militar, diplomática, política ejercen entre ellos? Porque no me queda claro eso. ¿Cómo se maneja un monstruo de eso? Porque para mí eso es monstruoso, todo. No sé, es primera vez que nos adentramos a través tuyo de toda esa complejidad, ¿no? Sí, yo no sabría decir verdaderamente cómo no podría contestarte eso. No sé. Pero, no sé si alguien puede. No. El tema es la dependencia económica, política, cultural, tecnológica que tiene cada uno de estos que se consideraban satélites en la Unión Soviética y ahora cuál es su relación con Rusia.
Pero es más o menos el conflicto entre Oriente y Occidente, o sea, los estados tapón, como dijiste tú, ¿no? O sea, Claro, también está la idea de cercar a Rusia claro, a través de los famosos los mares, el Báltico, el Caspio y el Negro, claro, que son importantísimos. Entonces, el Occidente quiere, a través de esos tres mares, cercar a Rusia hacia Europa. claro. No, y a través de tierra también quiere cercarlo, atrayendo a esos países hacia el sector occidental, ¿no? No cabe Sobre duda. todo Ucrania, claro, que es el tapón. Fundamentalmente Ucrania, ¿no? Y vimos la importancia que tiene Ucrania para Rusia, no solo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de que ahí está el núcleo de los gasoductos y todo. El Es decir, desde el gasoducto, punto de vista económico es fundamental Ucrania. claro. O sea A que pesar del Ucrania tiene la llave de cerrar el gasoducto más importante de Exacto, Europa. exacto. Pero, Claro. pero justamente lo que estaban diciendo hace un ratito, la situación de Ucrania va a cambiar desde el momento que ese gasoducto que están haciendo entre Rusia y Alemania esté Sí, pronto. Cuando eso claro, esté claro. pronto, ya no van a necesitar más pasar por Ucrania ni por ningún otro país con Sí. los gasoductos. Entonces no sé hasta qué punto Ucrania no se va a ver perjudicada. Claro. De hecho, Ucrania no quiere que ese Claro, gasoducto claro. subterráneo se Ucrania- haga, ¿no? O subacuático, mejor dicho. Y Estados Unidos, que tampoco quiere, pero en realidad justamente creo que ayer, no sé, o antes de ayer, resolvieron que no van a sancionar a ninguna de las empresas que están construyendo ese gasoducto bajo el mar Báltico. De alguna manera esto ha sido también como un triunfo para Alemania y para la Unión Soviética, Claro. perdón, para Rusia. Y Para como Rusia. decía Jorge, si Alemania y Rusia se unen, y bueno, ya lo están haciendo a través de este gasoducto subacuático, que ya está casi que pronto, ¿no? Ya está prácticamente pronto. Sí. Mm. Está muy poco. ¿Alguien más quiere? Eugenio había hablado. Eugenio. Primero felicitar a Eduardo por la tan buena exposición que hizo. Y después preguntarle, porque Rusia ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo del comunismo. Fue la primera nación que arrancó con un sistema diferente al que venía predominando en Occidente e incluso en lo que conocemos de Asia. Entonces, cuando se quiebra la Unión Soviética, también deja Rusia de pertenecer al comunismo. Y entonces esto tuvo repercusiones, digo, no solamente en Rusia y en los satélites de Rusia, sino también incluso acá en América Latina, en Cuba, ¿verdad? Entonces quería ver si tenías algún comentario al respecto. Con respecto a si el comunismo continúa en Rusia, decís tú. Bueno, ¿cómo fue el pasaje ese del comunismo al capitalismo? Porque hoy Rusia no es comunista, Sí, sí. Es un capitalismo al estilo ruso. Al estilo ruso. Idioma, con las tradiciones, con el peso que tiene la cultura de los zares también, ¿no? Ellos se consideran, sí, como capitalistas, sí. Primero no son comunistas, se consideran no comunistas. Pero tampoco se consideran totalmente capitalistas, como Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que manejan ese otro tipo de ideología media, vamos a decir, es una ideología un poco diferente. Todavía existe algunos remanentes de partidos rusos, de partidos comunistas dentro de Rusia mismo, pero son muy minoría, ¿no? Es decir, que el partido comunista prácticamente ha prácticamente desaparecido. Y ellos, los rusos, están diciendo continuamente que no lo comparen con la URSS, que ellos no son la URSS, ellos son Rusia, es otra cosa. Eso es lo que están diciendo continuamente. Perdón, son capitalistas, pero no son liberales. Exactamente, Ahí, digamos, esa es la palabra. una cosa es la economía y otra cosa es la política. Entonces sí, desde el punto de vista económico son capitalistas, pero desde el punto de vista político no son liberales. Exactamente, no son liberales. Es exactamente. Parecido a China, claro, algo parecido. Bueno, no, pero hay elecciones.
En Rusia hay elecciones. Claro, claro. En China Sí. no hay elecciones. No es. Parecido, dijimos, no es igual, no es igual. Hay una pequeña diferencia. Y creo que la diferencia esa del liberalismo está originado en la cultura propia de los rusos vinculado a la historia de los zares y a la necesidad de tener un jefe que sea el que mande, ¿verdad? Eso es interesante, porque como que ellos han hecho intento de modernización, como que dice, bueno, sí, nos vamos a parecer a Europa, vamos en ese camino, pero no pueden, como que hay algo que los detiene y los retrotrae. Es decir, no logran avanzar en definitiva, ¿no? Debe ser algo cultural, algo que está dentro de ellos mismos. Bueno, pero por ejemplo, en la época de los zares, la cultura predominante en Rusia era la cultura francesa. Incluso se hizo el famoso museo de San Petersburgo, el de Stalingrado, después Stalingrado. Es el museo que tiene más impresionistas de todo el mundo. Claro, claro. La cultura era cultura francesa. Claro. Sí, llevaron arquitectos de Francia para hacerlo. Llevaron arquitectos y artistas de Francia para hacer todo lo que hicieron allí. Exacto. Pero desde el punto de vista de su organización, estaban en el medioevo, o sea, todavía vivían en un sistema feudal. Sí, absoluto, claro. Sí. Una cosa es la parte política y otra es la parte cultural, evidentemente. Eso es. Ahora, los que se separaron de la Unión Soviética quedaron como perdidos en el tiempo, porque ninguno de los países que estaban alrededor de Rusia logró despegar. Están atravesando problemas económicos todos serios, todavía no han logrado despegar. Incluso la ex Yugoslavia, con todos los países que tenía atados, mantiene dificultades económicas severas. Sí, solo con salir de la dictadura del mariscal Tito, para Yugoslavia fue muy importante. Solo con eso fue un hito en la historia, ¿no? Sí, claro. Supuestamente Yugoslavia no estaba alineada con Rusia, ¿no? No estaba alineada con la URSS. No. Estaba. No, pero cuando la URSS desapareció, simultáneamente empezó las divisiones que eran culturales y eran de distintos pueblos que estaban unidos, ¿no? Son étnicas, o sea, son étnicas totalmente distintas. Sí. Con guerras que fueron terribles. Sí. Otro aspecto que quería también resaltar o dejar acá es el tema del relacionamiento de Estados Unidos actualmente con Rusia. Cómo ha cambiado un poco el relacionamiento de la Casa Blanca con el Kremlin, ¿no? Ha habido indudablemente una variación total. Aparentemente Putin se lleva mejor con Trump que con Biden. Biden está siendo bastante agresivo desde el punto de vista dialéctico con Putin, ¿no? Lo ha tratado de asesino, ¿no? Pero Putin ayudó a Trump a ganar. Putin ayudó a Trump a ganar. Exactamente, Putin le dio una mano bárbara. Claro. Sin embargo, está organizando una reunión, se van a juntar Biden y Putin. Bueno, una cosa no quita la otra. Claro. Digamos, evidentemente, dos grandes no pueden jugar aislados. Claro. Tienen que dialogar. Y es los países no tienen amigos, tienen intereses. Exacto. Claro, eso es bien claro. La amistad no existe. Héctor quería decir algo. ¿Dónde estás, Héctor? A ver, acá. Héctor. Estuvo acá. Y no, primero agradecerle a Eduardo que nos dio una charla ya estupenda. Esta es la segunda. Me acuerdo de Eduardo cuando diste la de los países árabes, que también aprendí bastante mucho. Y así que te agradezco. Por favor. Y bueno, tú hiciste referencia, más allá de Putin, primero que Rusia es el país más grande del mundo, y después a los recursos naturales que tiene, petróleo, gas, agua. Y el único que yo creo que agregaría es que también es un gran productor de oro. Y
en algún momento, como bueno, siempre las relaciones son más o menos tensas con Estados Unidos, Estados Unidos hizo una crítica a Putin porque, más que a Putin, a Rusia, sí, porque en realidad su moneda, el rublo, no es una moneda dura. Pero desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, hay que pensar que atrás del rublo, justamente Rusia es un gran poseedor de oro. Tiene 6 minas a cielo abierto, y todos sabemos que cuando hay inestabilidad, muchos activos financieros se refugian en el oro. Entonces no sería tampoco un problema la debilidad del rublo, ¿no? Por otro lado, ese Stream 2 tiene la aprobación de Angela Merkel, así que no creo que Rusia deje de tener problemas por ese lado con Europa, porque como bien dijo Eduardo, el día que haya algún problema le cierra el grifo y Europa se muere de frío. Y después, con respecto a la geopolítica en América Latina, en realidad hay algo que para Rusia no ha cambiado, sino que se le ha ensanchado, que es el eje que ya existía en la URSS, que era el eje URSS-La Habana. Hoy no es la URSS, es Rusia, pero se le ensanchó el eje porque Putin tiene La Habana-Caracas. O sea, si hay algo, bueno, de todas las cosas que nos enseñó Enrique, es que en temas de geopolítica el territorio nunca se abandona. Entonces es evidente, yo con esto no estoy emitiendo un juicio de valor a favor del señor Maduro, todo lo contrario, pero evidentemente Maduro resiste porque atrás está la fuerza de Rusia, y Rusia tampoco está sola, porque China, de una manera más diplomática, le interesa que ese eje, La Habana-Caracas, se mantenga, por lo menos, ¿no? Pero ya se ensanchó, porque dejó de ser La Habana, ahora es La Habana-Caracas. Eso es lo único que puedo referenciar. Y que se Y la pueda verdad que, ampliar Eduardo, a Perú la y Bolivia. presentación estupenda y te agradezco muchísimo. Por favor. ¿Y Argentina qué rol juega aquí en esto? Bueno, me parece que Argentina está, si lo tuviera que definir, sería como, si le tuviera que poner un título para no explicar mucho, yo le pondría Viaje a ninguna parte. Horrible, sí. No juega porque, mira, en realidad es el único país que tiene un gobierno bicéfalo. Bicéfalo, obviamente, todos ustedes saben que quiere decir que tiene 2 cabezas. El que tiene la lapicera es el Alberto, como le dicen, pero la que le suministra la tinta es la porota. La tota y la porota, bien, excelente. La Argentina no va a ningún lado. Quieren por eso digo, negociar la deuda, y entonces le quiere decir a la gente que les va a pagar distinto, pero les va a pagar, pero cierra las exportaciones, o sea, la entrada de divisas. Se pega un tiro en el pie. Bueno, ayer, es como pegarse un tiro en el pie, lo mismo. Igual. Ayer el expresidente Mujica le advirtió, cuando lo llamó por teléfono por el cumpleaños, le advirtió que no se metiera con la carne, porque ahí Albertico pierde. Tal cual. El país. Claro. Si no le ponemos Viaje a ninguna parte porque no les gusta el título, le podríamos poner Crónica de una muerte anunciada. Ah, exacto, sí, esa es más fácil. Gabriel García Márquez. Bueno, compañeros de grupo, ya son 5:30. Excelente, Eduardo, otra vez muchas gracias. Por favor. Y gracias a todos, nos veremos el viernes que viene con otro excelente tema que lo consiguió Graciela, al doctor Alejandro Pastori. Sí. Lo vamos a tener el viernes que viene a las 4.
es el currículum que tiene. Sí, por supuesto, sí. A ver, Claro. alguien levantó la mano, a ver, Enrique Mazzucchelli. Malena, pero no tiene el micrófono abierto. Simplemente quería agradecerle a Brusone la excelente exposición que hizo. Muy Era bien. eso, ¿no? Y agradecer además al grupo y congraciarme de estar compartiendo con ustedes todo esto. Muchas gracias. Tenemos también la promesa del doctor Saúl Ferez, que ahora está entrando en nuestro grupo, porque fue un neurólogo. Es neurólogo todavía, está jubilado, pero el tema lo tiene clarito. Para, digamos, darnos una orientación a los que ya cumplimos los 30, de cómo ver un poco las relaciones, todo con respecto a la neurociencia y la neurología del cerebro humano con respecto a nuestra edad. Saúl, después lo vamos a fijar para un viernes siguiente. Queda comprometido. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Que pasen bien. Chao, chao. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Gracias, chao. Bye, bye. Chao, chao. Gracias. ¿Eh?